Bienvenido apasionado a la electrónica. ¿Quieres conocer los fundamentos de la electricidad? Mi nombre es José Antonio Rivera y esto es Pasión Electrónica. La electrónica se fundamenta en la electricidad, por lo tanto es muy importante que conozcas sus fundamentos. Todo el universo está formado por átomos. Esos átomos, a su vez, están formados por unas partículas más pequeñas, de las cuales las más importantes son los electrones con carga negativa, los protones con carga positiva y los neutrones con carga neutra. Vamos a ver un átomo de cobre, que es de lo que están hechos los cables. Aquí, como puedes ver, hay 29 protones y 29 neutrones en el núcleo. Esta parte central es el núcleo. Ahí los protones y los neutrones están unidos. Y luego existen unas órbitas por las que circulan los electrones. En la primera, 2 electrones, en la segunda, 8, en la tercera, 18 y en la última, un electrón. Este último electrón es el que más nos interesa. Este último electrón tiene tendencia a escaparse, a salirse, debido a que la fuerza de atracción entre los protones, entre el núcleo y este electrón es más débil, debido a la distancia de separación que hay entre ellos. Como sabes, dos cargas de igual signo se repelen y dos de distintos signos se atraen, tanto si son negativas como positivas. Una corriente eléctrica es el paso de electrones a través de un conductor. Pues vamos a verlo. Imagínate un cable de cobre. Si a este cable de cobre conectamos a sus extremos una batería, con su borne negativo y su borne positivo, este es el símbolo de la batería. Aparte de hacer un cortocircuito, vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí, en este átomo de cobre, en un estado inicial se encuentran el número de protones y el número de electrones en igualdad de número, es decir, las fuerzas están equilibradas. Como ya te he hablado de este electrón que tiene tendencia a saltar por estar más alejado del núcleo, si aplicamos una batería en el que está conectado al polo positivo, en el que hay muchos más protones que electrones, hay muchos huecos disponibles para que se posicionen los electrones. Este electrón que está aquí débilmente sujeto, al aplicarle una batería, un polo positivo de la batería, la atracción es mucho mayor. Por lo tanto, este electrón salta y se viene hacia este polo. Al saltar, ¿qué pasa? Pues que deja un hueco, deja una vacante. Es como si estuviéramos en una cola de coche y el de adelante nuestra avanza porque ha visto un hueco y nosotros avanzamos y ocupamos su hueco. El que venía detrás nuestra, a su vez, ocupa el hueco que nosotros ocupábamos. Pues esto es muy parecido. Este electrón, que también está débilmente sujeto aquí, al haber aquí un hueco, salta y se coloca aquí. Por lo tanto, él, a su vez, deja otro hueco. Este hueco lo va a ocupar este electrón que salta y se posiciona ahí, dejando a su vez en su posición
un hueco libre. Pues los electrones que hay en el polo negativo vienen a ocupar ese hueco. Por lo tanto, ya tenemos esa circulación de electrones, uno detrás de otro, y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que se agote la batería, hasta que se ocupen todos estos huecos y se equipare el número de electrones en un lado que en otro. Cuando ya aquí no haya huecos, pues no va a haber una fuerza de atracción suficiente para atraer nuevos electrones a esos huecos. Si te está gustando este vídeo, suscríbete, dale a la campanita y si además quieres tener acceso a todo el material, toda la documentación, los esquemas eléctricos y los programas de Arduino para que directamente los descargues y los instales en tu Arduino, tan solo tienes que visitar mi página web www.pasionelectronica.com, te registras y tendrás acceso gratuito a todo este contenido. Ahora vamos a ver un término muy importante, que es intensidad o corriente. ¿Qué es la intensidad? Pues el número de electrones que pasan por segundo a través de un conductor. Por ponerte un ejemplo, como si estuviéramos midiendo el número de litros que pasan por una manguera. Igual, se llama intensidad o corriente y se mide en amperios. Y su letra es la A. Pues bien, como hemos dicho que la intensidad es el número de electrones o de cargas que pasan por segundo a través de un conductor, un amperio es un culombio partido de un segundo. ¿Y eso de culombio qué es? Porque tiene un nombre así un poco... Culombio se usa porque como un electrón es una carga tan sumamente pequeña, se agrupa en una unidad mucho más grande que es el culombio, que es aproximadamente 1 trillón de electrones. ¿Ves? Ahora sí, ¿no? Pues ya estamos. Un amperio es un culombio partido por un segundo y se mide en amperios. Bueno, pues vamos a definir más cosillas, ¿no? Ahora vamos a otro parámetro muy importante, el voltaje, tensión o diferencia de potencial. Es lo mismo. Voltaje, tensión o diferencia de potencial. Se mide en voltios, que lo habrás escuchado millones de veces. Bien, pues para definir lo que es la diferencia de potencial, primero tienes que saber qué es el potencial. Te voy a poner antes un ejemplo más sencillo para que te sea más fácil pillarlo. Imagínate un bloque de piso. La planta 0, la planta 1, la planta 2, la planta 3, la planta 4 y la planta 5. Imagínate que queremos llevar una carga Imagínate que tenemos aquí un tirillo que quiere subir una caja o una carga, en este caso, de la planta 0 a la planta 5. Para subir esta carga de aquí a aquí, necesita hacer un esfuerzo, hacer un trabajo para vencer la gravedad, porque está
en un campo gravitatorio. En la electricidad estaría una carga, una partícula, estaría dentro de un campo eléctrico. Pues aquí lo que tenemos es la gravedad. Al hacer ese esfuerzo y colocar la carga en ese punto, esa carga adquiere un potencial, un estatus, un valor, porque no es lo mismo esta carga, si está aquí, que ya adquiere una energía potencial por estar ya ahí situada, no es lo mismo que si la tiras desde aquí que si la tiras desde aquí, ¿verdad? En electricidad, pues pasa exactamente lo mismo. ¿Qué trabajo se le tiene que aplicar a una partícula o a una carga para llevarla de un punto A un punto B en contra del campo eléctrico? Una vez que se lleva la carga a determinado punto, adquiere un potencial, adquiere un valor, un estatus, digámoslo así. Como hemos dicho que el voltaje, como hemos dicho que el potencial es el trabajo que hay que aplicarle a una carga para ponerla en un punto determinado del campo eléctrico, pues 1 voltio sería igual a 1 julio, que es el trabajo, partido de 1 culombio, que es la carga. Ya está. Y bueno, y ahora dirás, ¿qué es una diferencia de potencial? ¿Una diferencia qué es? Pues una comparación entre una cosa y otra. Normalmente en electricidad se compara un potencial con el potencial cero. En el caso que te he puesto del bloque de piso, si aquí tenía el potencial 5 y aquí tenemos el potencial 0, la diferencia de potencial, ¿cuál sería? D de P sería igual a 5 menos 0 igual a 5. En el caso de la corriente, pues imagínate el enchufe de tu casa. El enchufito de tu casa, ¿vale? En el que aquí en España tenemos 220 voltios. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que entre estos son los dos cables, que entre un cable, por ejemplo, entre fase y neutro, fase está a un potencial de 220 voltios y el neutro está a 0 voltios. ¿Cuál es la diferencia de potencial? Diferencia de potencial, 220 menos 0, 220 voltios. Eso es la diferencia de potencial. Siempre entre dos puntos. En una batería igual, entre el polo positivo que tenga 12 voltios, por ejemplo, y el polo negativo o masa que es 0 voltios. En el caso de una batería, pues, igual, una batería, polo negativo, polo positivo, y nos dicen que es de 12 voltios. ¿Esto qué quiere decir? Que la diferencia de potencial, este terminal es 0 voltios y este es 12 voltios. 12 menos 0, 12 voltios. Eso es el voltaje. Voltaje, tensión o diferencia de potencial, como te sea más fácil llamarlo. No te agobies con las fórmulas, que luego no vas a trabajar con coulombios, ni con julios, ni con nada de eso. Bien, pues ya tenemos dos conceptos muy importantes, la intensidad y el voltaje. Ahora vamos a ver otro tercer elemento que es la resistencia.
resistencia. La resistencia se mide en ohmios y es la oposición que ofrece un cuerpo al paso de la electricidad a través suyo. Se mide en ohmios y su símbolo es la letra griega omega. Para que entiendas este concepto, imagínate una autopista. Una autopista con 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 carriles. Bien, pues si tenemos de 5 en el que los coches circulan fluidamente y de pronto pasamos a uno solo, aquí tenemos 5, ¿qué pasa? Hay un cuello de botella. Por aquí los coches van a circular más lentamente, les cuesta trabajo fluir, les cuesta trabajo circular. Pues la electricidad es exactamente igual. Otro ejemplo, imagínate que tú vas andando por un túnel. ¿Qué resistencia tienes? Pues la propia del rozamiento de los zapatos más tu peso, la del aire despreciable, o sea, tú pues andas perfectamente. Pero ¿qué pasa si quieres pasar a través de una tubería en la que entras justo, pues vas rozando con todo tu cuerpo, las piernas, los brazos, te cuesta avanzar? Eso es la resistencia. Imagínate, no es lo mismo la resistencia que tiene un cable, que idealmente es 0 ohmios, luego no son 0 ohmios, tiene a lo mejor 0,001 ohmios, muy poca. Pues los electrones pasan por aquí a su ancha, van perfectamente. No es lo mismo un cable que ya cuando usamos un elemento que opone una resistencia. Es más, hay un componente en electrónica, que ya lo veremos después, que es la resistencia. Y su símbolo es este. Se denota con esa letra. La 1, la 2, la 3, la que sea. Y se mide también en ohmios. Entonces, si tuviéramos esto unido, ¿por dónde creerías que iba a pasar que iban a pasar los electrones? Pues llegarían por aquí. Imagínate que aquí esto es de... Pues, imagínate que esta resistencia tiene 1000 ohmios y esta prácticamente 0 y la unimos. ¿Por dónde crees que van a circular los electrones? La corriente, igual que muchas cosas en la naturaleza, siempre se va por el camino más fácil. Pues sería por aquí. Por aquí no circularía prácticamente nada, por no decir nada. Pues bueno, hubo un señor que relacionó todos estos conceptos: tensión, intensidad y resistencia. La ley de Ohm dice que la intensidad es igual al voltaje partido de la resistencia.
voltaje en voltios, esto en ohmios y esto en amperios. Esta fórmula tan sencilla, con esto se solucionan un montón de problemas en electrónica. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues imagínate que yo tengo un voltaje de 100 voltios, ¿vale? Y que tengo una resistencia de 1 ohmio. ¿Cómo será la intensidad? Pues tendremos una intensidad de 100 amperios. Pero, ¿y si en lugar de tener 1 ohmio, lo que tenemos son 100 ohmios? Pues lo que tendremos ahora será 1 amperio. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que la intensidad es inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, cuanto más grande sea la resistencia, más pequeña será la intensidad. Una reglilla mnemotécnica para que no se te olvide. Si queremos averiguar la intensidad, taparemos la intensidad y ¿qué tendríamos? Que I es igual V entre R. R igual a V partido por I. ¿Veis? Si tapo una, me dice la otra. Y V es igual a R por I. ¿Veis? Es sencilla. Fácil, ¿no? Pues bueno, espero que te hayas enterado de todos estos conceptos. No te preocupes porque de esto haremos muchos ejercicios para que te sea súper sencillo manejar esto. Espero que este vídeo te haya gustado y te haya sido de utilidad. Si es así, dale al like y sobre todo deja tus comentarios aquí abajo indicándome qué te ha parecido este vídeo y qué otros vídeos te gustaría que subiera al canal. Ahora sí, muchas gracias por tu tiempo y un saludo.